en ese momento hace esta película que, como también habéis mencionado, es producto del Cuchillo en el agua. El Cuchillo en el agua tiene un éxito enorme en Nueva York. Él viaja por primera vez invitado por el festival, conoce otra vida, muy diferente a la que había tenido antes. Le gusta el lujo, le gusta una serie de posibilidades de la sociedad capitalista que no conocía. Y un productor también polaco que está en Londres dice, este joven, podemos hacer carrera juntos. Y trata de hacer la posibilidad de que Polanski haga una primera película en inglés con vistas a incorporarse a América, que es lo que después vino a suceder. Muy bien, muchas gracias. Antonio Martínez Arrio, buenas noches. Buenas noches. Tú también eres de la generación de Polanski. Yo soy también de aquella generación. Y danos algo más joven. De vista. Un poquito más joven eres tú, yo creo, que Roman Polanski. Bastante, ¿no? más joven, para decirlo. Lo que pasa es que también Juanito es muy joven. Juanito acaba de decir que es del mismo año que él y que Kosinski. Depende de la juventud, depende de la cabeza y del ánimo. Polanski siempre ha sido joven. Polanski siempre ha sido joven. Pero no siempre ha sido bueno. Entonces, si alguna vez la teoría, de las grandes teorías críticas que constituyen la entidad del séptimo arte, pues por supuesto, seguramente lo más duradero es la política de los autores y la puesta en escena. Y si en la teoría de la política de autores falla, que falla naturalmente, y André Bazin le dijo a los jóvenes turcos, cuidado con el fanatismo de la política de autores, que no siempre funciona. Pues si falla, si hay un caso que falla, seguramente será el de Polanski, porque Polanski ha hecho lo mejor y también, desgraciadamente, lo peor. Es decir, hay películas en que realmente está inspirado y otras que son puros chafarrinones porque no le interesaba, porque salió cobrando y huyendo, etcétera, etcétera. De manera que es muy desigual, muy desigual. Entre las grandes Polanskis, por supuesto, está el Chinatown que tú has dicho. A mí me gusta muchísimo La semilla del diablo, a mí me gusta mucho El cuchillo del agua que vimos por aquí, me gusta mucho El pianista, que es una gran película donde ya el Polanski llega a los niveles de las grandes primeras películas, y desde luego esta extraordinaria Repulsión, que como habéis dicho muy bien, pues ahí se solapan el desarrollo y la crisis de una esquizofrenia en el sentido de partición de la personalidad, y que normalmente pues acaba en episodio de internamiento y de catatonia. Parece ser que esta chica al final cae en una especie de catatonia de la cual seguramente sería difícil sacarla, y a la vez de esos aspectos documentales que revelan una especie de conocimiento muy hondo de los casos clínicos o de la medicina psiquiátrica, que realmente es raro en un cineasta no especializado. Y también naturalmente es una gran película de terror, una de las películas de terror más duras y más angustiosas que hemos visto nunca. Yo creo que la película no se ha visto mucho en televisiones y posiblemente no fue muy bien en taquilla, porque había que aguantar mucha tela, ¿no? mucha intensidad y mucha angustia. De todas maneras, la película está hecha sin red, no necesita ningún tipo de efectos especiales al uso actual que tanto entontece en el cine, y la película está hecha de una manera magistral, de una manera sencilla dentro de su barroquismo, o por lo menos pasablemente buena dentro de su barroquismo y de sus débitos expresionistas y a unos y a otros, desde luego a Clusio, desde luego más que a Marny, como habéis señalado, me parece que Antonio, quizá es Psicosis también la que está detrás, porque es la constitución de esa especie de escritura. Lo que pasa es que en Hitchcock, en Psicosis y en todas las películas de Hitchcock, hay una especie de humor soterráneo, una zumba que está siempre presente en Hitchcock, que aquí no está, más que en alguna secuencia que se verá en el pub con el chico que es el novio de ellas, que empiezan a hacer bromas si la liga o no la liga a sus amigos, pero poco más. La película es un sombrío total y no se permite Polanski ni una broma. Es un film barato. Catherine Deneuve tampoco debió ser muy cara, supuesto que solo había hecho una película que tampoco fue deslumbrante en el mundo como Los paraguas de Cherburgo, luego películas mediocres en el cine comercial francés, Repulsión, y luego ya Don Luis Buñuel, que tiene muy buen olfato, La liga para Belle de Jour. Y como final, yo señalaría, una vez más, como hicimos en El cuchillo en el agua, la diabólica habilidad que tiene Polanski para moverse en espacios reducidos y claustrofóbicos. Allí era una barca, y aquí, aparte de las esporádicas salidas a Londres, que yo no veo, habéis dicho que se ve muy bien en Londres de los 60, yo creo que la ciudad parece, es cierto que vacía y silenciosa, pero sin ninguno de los elementos que hay en los filmes de entonces, tanto ingleses como de otros tipos. Es decir, no es el swinging London lo que vemos, y en el 65 desde luego Londres es una ciudad en efervescencia, es una ciudad apagada, silenciosa y de calles tristonas.
y la diabólica habilidad de él para moverse naturalmente en el decorado de una manera perfecta. Muy bien, muchas gracias. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que la calle vista por Polanski siempre ha tenido una dimensión distinta. Yo creo que es Pero kafkiana. Sí, claro, porque no londinense. Él utiliza las calles con una enorme... Parece Praga. Claro, pero incluso en La Semilla del Diablo, en Nueva York, es una ciudad inquietante, alguien llamando por una cabina de teléfono en la Avenida de las Américas. Eso es un don que él tiene. Yo creo que de alguna forma también esta película es el borrador de lo que luego sería La Semilla del Diablo, sí, una obra mayor de él, donde ya el estilo es suyo, absolutamente, e incluso un estilo que ha sido copiado por otros compañeros de Polanski. Esos planos en el pasillo del apartamento de los Dakota, donde vive la pareja de La Semilla del Diablo, y que parece que cuando la cámara se mueve hacia un lado del pasillo, todo el mundo echa la cabeza en el cine al lado a ver si se puede ver más. Es decir, que el dominio de él en interiores, en apartamentos, ahí es donde realmente explota. Aún así, yo creo que esta es una película que demuestra que era el número uno de su generación en la escuela de Polonia, en Lodz, que era un cineasta que había asimilado todo el conocimiento, que además era un cinéfilo haciendo cine, que pertenecía a esa ilustre estirpe de los que empezaron a hacer películas habiendo devorado miles de obras, como Godard, como Truffaut, como Peter Bogdanovich en Estados Unidos, etcétera, y que evidentemente, si no, no hubiera salido adelante, porque la película, bueno, era una película que costó 90.000 libras, para la época era una película más o menos media, pero él intentó sacar el máximo partido a los decorados, los hizo estirarse, pero realmente con unos trucos del director de arte para que pareciera, cuando él quería, el pasillo más largo de lo normal, que pudieran entrar manos, y bueno, y ya estaba su manera tan clara de hacer películas, esa puesta en escena con señas de identificación como tiene esta película, como el famoso plano que verán ustedes, que no contaba nada, del espejo en el armario, con Catherine Deneuve cuando lo mira, bueno, que ya era un cineasta, ya lo era en El cuchillo en el agua, y aquí lo ratificó, y luego con El baile de los vampiros y con muchas películas, y pasó el ser, además personalmente era una estrella. Y eso estaba claro, que su personalidad fuera y dentro de las películas era pues de las más relevantes, y le llevó, como dice Juan, porque le gustó y le fascinó ese mundo de Estados Unidos, a hacer cine en Estados Unidos y a ser un cineasta que entró por la puerta grande y que hizo películas, pues eso, como Chinatown, con todo lo mejor. Luego él tenía un gran gusto también por el guión, era un hombre que sabía sacar el máximo partido. Y aquí nos encontramos además con momentos deslumbrantes, como una especie, que yo creo que es el momento más complicado de producción de la película, cuando ella pasa por una calle donde se supone que ha habido un terrible accidente y de coches, está la policía y la gente mirando, y ella ya está en un estado absolutamente de sonambulismo y va pasando por todo aquel mundo sin prácticamente, como si ya no existiera. Así que nada, yo creo que les va a gustar, y evidentemente estamos también, como dice mi amigo Antonio Martínez Arrión, ante una película de terror de los 60 en blanco y negro, que quizá su gran habilidad es que despega hacia el minuto 15 o 20, y él lo necesitaba también, que pareciera que iba uno a encontrarse con otra película, algo que suele hacer Hitchcock y que lo hacía en Psicosis, y de repente entrar de lleno en un mundo, digamos, que terrible. También yo batiría las palmas por Yvonne Fourneau, que está estupenda, guapísima, y además hay un enorme contraste entre una mujer maquillada y una sin maquillar. Él no quiso que tuviera absolutamente nada Catherine Deneuve, que era lo suficientemente atractiva de por sí, pero realmente su cara es un poco lo que va demostrando ese cerebro que va enfermando continuamente ante nuestros ojos. Con todos ustedes, Repulsion, 1965, de Roman Polanski. Aquí venimos de ese apartamento terrible, de cómo queda al final en un Londres del 65, en un Londres que podíamos llevarlo a aquella película de Vicente Aranda y de Gonzalo Suárez. Y entonces sucedió lo de Londres, que terminaba aquella película. Bueno, Repulsion es del año 65, que fue un año donde ocurrieron algunas cosas terribles y algunas cosas buenas, como en todos los años, pero, por ejemplo, entre las malas, que falleció en Londres el poeta, crítico literario, dramaturgo T.S. Eliot, pues el autor de textos como maravillosos, Asesinato en la Catedral, sin ir más lejos, y poemas inolvidables. Y también muere el
el premio Nobel, y además, naturalmente, estadista, pero fue premio Nobel de literatura, no lo olvidemos, Sir Winston Churchill. Luis García Berlanga, que para él fue un buen año, recoge en París el premio que le concede la Academia del Humor Negro de Francia. Digamos que también es el año en que el gobierno del general Franco decide apartar de sus cátedras, ni más ni menos que a profesores como Aranguren, García Calvo, Montero Díaz.